Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este martes 29 de agosto del año 2023. 9 en punto de la mañana. Y en este momento usted está en la sintonía de En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, Territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular con la aplicación Actualidad Media Group. Esa aplicación usted la puede descargar de manera gratuita en su celular y también nos puede usted sintonizar por éxitos107.com. Recibo el saludo de José Alfredo Serpa desde Santiago de Chile, José de Villa con su abrazo estrangulante desde Maracaibo, Saed Abón en Orlando, Juan Bautista González nos saluda desde Caracas, Elías Acevedo desde Cali, Guillermo Triana en Kingwood, Texas, Carlos Cuevas en Filadelfia, Guillermo Lozada en Johns Creek, Georgia, doña María Alicia Sifontes, un saludo muy especial para Flor Alicia y le manda incluso una flor de cayena. Muchas gracias, doña María Alicia. Carlos Bruno está en Santiago de Chile, Nancy Teresa Herrera en Valencia, en Venezuela, María Isabel Vargas en Palmersville, Tennessee, nuestra querida Chere Ramos Graterol en Caracas, Edgar Bravo en Madrid, Gerardo Serrao en Doral, Luis Notaro en Cabudare, Alfredo Andarcia en México. Bien, gracias a todos pues por reportar la sintonía de En Conexión Radio. En Conexión Radio es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM. Muy buenos días, Flor Alicia. Laura, buenos días César, buenos días Jesús, feliz día para todos nuestros oyentes. Y está cerrando el mes de agosto. Bueno, cierra en realidad mañana y mañana tendremos la luna azul, el Blue Moon. Luna se llama luna azul cuando hay dos lunas llenas en el mismo mes. Pero de eso vamos a hablar más adelante. Laura Rodríguez está en la producción general. Muy buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. Qué parquedad. Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa nos saluda desde Madrid. Buenos días, Mariel Sofía. Saludos, muy buenos días a todos. Jesús Carreño está en los controles. Buenos días, Jesús. Buen día, César. Y ante el micrófono, hoy es el día de la parquedad, como habrán notado. Ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Yo no me puedo dar el lujo de ser parco. Hoy es el día de San Juan Bautista, así que felicitaciones pues a todos los bautistas, a todos los Juan. Y si son Juan Bautista, más felicitados todavía. Juan, Juanas, Juanitos, Juanes, John, Johncitos, Johnnys. Es también el día de Santa Basilia de Sirmio, San Mederico de Autun y Santa Sabina de Roma. En el calendario astrológico de Enrico Mariani, vemos que para el día de hoy continúa creciendo la luna en Acuario, luna de sorpresas, luna propicia para las amistades, luna de cambios, luna de innovaciones. Es una buena luna, por ejemplo, para todo lo que tiene que ver con el mundo de la computación, la cibernética, la informática. Es una luna donde hay que estar preparados porque hay tendencia a que se presenten situaciones inesperadas. Por ello es la luna de las sorpresas, luna creciente en Acuario, Sol en Virgo y Mercurio retrógrado en este martes 29 de agosto del año 2023. Hoy es el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares. En 1945 se llevó a cabo el primer ensayo nuclear. Fue en el desierto de Alamogordo, en Nuevo México.
Desde entonces se han realizado más de 2.000 pruebas nucleares en todo el mundo, y ello sin tener en cuenta los daños a poblaciones y ecosistemas. Si bien antes los ensayos eran una muestra de poderío militar y sofisticación científica, actualmente se centran más en la atención en las aterradoras consecuencias del uso de este tipo de armas y de sus ensayos, generando muerte, destrucción y un enorme impacto medioambiental a través de la radiación. Por ello, en el 2009, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó por unanimidad la resolución 6435 declarando el 29 de agosto Día Internacional contra los Ensayos Nucleares. Y también hoy es el Día Internacional del Videojuego. Hasta hace unos años, los amantes de los videojuegos eran considerados unos freaks. En la actualidad, rara es la casa que no tiene al menos una consola de una de las tres grandes marcas más legendarias, Nintendo, PlayStation y Xbox. Bueno, entre las rarezas que hay que decir, bueno, yo en mi vida he jugado un videojuego, ¿no? Me resultan extraordinariamente aburridos y no los entiendo. Nuestra agenda para el día de hoy, vamos a conversar aquí en Miami con Roberto Molleda, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos, a propósito de Idalia. Idalia se encuentra a 136 kilómetros al norte del extremo occidental de Cuba y viene hacia acá. En Caracas vamos a conversar con Luis Oliveros, economista experto en temas petroleros. Se oficializa la nueva junta directiva de PDVSA con Pedro Telechea a la cabeza. En Caracas vamos a conversar con el destacado jurista, quien fuera presidente de la Comisión Interamericana de Justicia, Carlos Ayala Corao. Amnistía Internacional pidió la liberación de unas 300 personas detenidas en Venezuela por motivos políticos e invitó a la Corte Penal Internacional a incluir los casos en su investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por la administración de Nicolás Maduro. En Buenos Aires vamos a conversar con la economista Diana Mondino. ¿Qué tan efectivas serán las medidas económicas del gobierno argentino en medio de la desesperación por la que se está pasando? El gobierno de Fernández lanzó medidas para tratar de fortalecer el consumo, equilibrar el impacto de la devaluación del peso frente al dólar y afrontar una inflación mayor al 100% interanual, según las medidas anunciadas el pasado domingo. Vamos a conversar en Bogotá con Diego Arias. Se instaló la primera sede regional del mecanismo de verificación de cese al fuego con el ELN por parte del gobierno de Gustavo Petro. Y nuestro foro de hoy se lo vamos a dedicar a lo que hemos definido como la trivialización del hecho delictivo. Donald Trump afirmó en un correo electrónico de recaudación de fondos que su fotografía policial era un intento de hacerlo parecer un criminal frente al mundo entero. Enfrenta 13 cargos por el caso en Georgia, pero su equipo de campaña convirtió la foto policial pues en un elemento de venta y con esto pues el hecho delictivo en sí ha pasado a ser algo trivial, algo de merchandising. Esto lo vamos a conversar con Waldemar Serrano. Él es especialista en comunicación política. Él está en San Juan de Puerto Rico y en Washington vamos a conversar al respecto con el periodista Rafael Salido de La Voz de América. Cuando repasamos las efemérides de este día 29 de agosto, tenemos que en 1825, tal día como hoy, se firmó el Tratado de Río de Janeiro, donde Portugal reconoció la independencia de Brasil mediante el pago de una indemnización de 1.000.000 de libras esterlinas. El 29 de agosto de 1831, Michel Faraday descubrió la inducción electromagnética. 29 de agosto de 1885, Gottlieb Daimler, el mismo que después cofundaría la Daimler-Benz, patenta la primera motocicleta. Siguiendo en el mundo del automovilismo, el 29 de agosto de 1898, Frank Seiberling funda la fábrica de neumáticos para automóviles, camiones, aviones y maquinaria pesada Goodyear. El nombre de la compañía fue puesto en homenaje al inventor del proceso de vulcanizado del caucho, Charles Goodyear.
El 29 de agosto de 1915 nació la gran Ingrid Bergman, nominada 7 veces a los premios Oscar, lo ganó en 3 ocasiones. Como mejor actriz en 1944 por Gaslight, en 1957 haciendo de Anastasia y en el 75 como mejor actriz de reparto por Asesinato en el Expreso de Oriente. Sin embargo, se le recuerda básicamente es como Elsa, la enamorada de Rick allá en Casablanca. 29 de agosto de 1947 muere Manuel Rodríguez Sánchez, Manolete, corneado por el toro Islero, un Miura, mientras le apuntillaba en la Plaza de Toros de Linares. En ese momento Manolete, considerado uno de los grandes toreros, tenía apenas 30 años. Y muchos años después, tal día como hoy, en 1971, es decir, está cumpliendo 52 años, el gran Henry Blanco. Actualmente Henry se desempeña en el bullpen de los Nacionales de Washington. Ha sido receptor estrella en grandes ligas desde el año 97 hasta el 2013. Fecha histórica para Venezuela, el 29 de agosto de 1975, 48 años atrás, Carlos Andrés Pérez nacionalizó la industria petrolera venezolana. 29 de agosto de 1991, el Soviet Supremo suspende toda actividad del Partido Comunista de la Unión Soviética. Era el derrumbe ya definitivo de la Rusia comunista. El 29 de agosto de 1997, hace apenas 26 años, se fundó Netflix, que hoy en día es un monstruo. El 29 de agosto de 2004, Adriana Carmona se convirtió en la primera mujer, en la primera venezolana en ganar una medalla olímpica. En los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 ganó bronce en taekwondo. Y el 29 de agosto del 2005, el huracán Katrina tocó tierra en Luisiana con categoría 4, inundó el 80% de la ciudad de Nueva Orleans y causó más de 1.800 muertos en todo el país. 29 de agosto de 1920 nace uno de los grandes en el mundo del jazz, Charlie Parker. Clint Eastwood hizo una película magnífica sobre Charlie Parker. Burt era el título, que era como le decían a él, Burt o Charbert. Y al final, cuando él muere, el enfermero, el paramédico que lo reporta, dice, tengo aquí un hombre de raza negra de unos mayor de 60, 65 años. Charlie Parker al morir tenía apenas 34 años. El 29 de agosto de 1926, en la ciudad de Río Piedras, Puerto Rico, es decir, hoy está cumpliendo 97 años, el gran Rafael Itier. Y el 29 de agosto de 1958 nació el que fuera considerado como el rey del pop, Michael Jackson. Son las 9:18 de la mañana. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. Nueve y 22 de la mañana. Noticias de Estados Unidos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Vamos con las noticias de Estados Unidos. Idalia se ha fortalecido hasta convertirse en un huracán con vientos máximos sostenidos de 75 millas por hora y ráfagas más fuertes, y se espera que se intensifique considerablemente hasta convertirse en un poderoso huracán de categoría 3 antes de tocar tierra en Florida mañana miércoles, esto según el Centro Nacional de Huracanes. La tormenta podría asestar un golpe devastador a partes de la costa del Golfo de Florida, con marejadas ciclónicas potencialmente mortales y vientos dañinos.
Se espera que toque tierra bastante al norte de Tampa, en la región de Big Bend, Florida, pero un pequeño cambio en la trayectoria podría poner en mayor riesgo al vulnerable centro de la población. Washington. Un trabajador de la Universidad de Carolina del Norte en la localidad de Chapel Hill murió durante un tiroteo en el campus, según informó el rector del centro educativo, Kevin Guskiewicz. Esta es la segunda semana de clases de este semestre en una universidad con aproximadamente 32,000 alumnos, 4,000 profesores y 9,000 trabajadores. En lo que va de año, según The Gun Violence Archive, que documenta los actos de violencia con armas de fuego en el país, ha habido en Estados Unidos 476 tiroteos masivos. Mark Meadows, quien fue el último jefe de gabinete del expresidente Donald Trump, y está imputado junto a él y otras 17 personas por el intento de revertir los resultados de las elecciones de 2020 en Georgia, alegó que se limitó a cumplir con su deber. Meadows fue imputado por solicitar a un funcionario público que incumpla su juramento al cargo y por violación de la ley RICO. En concreto, se le reprocha principalmente organizar la llamada en la que el 2 de enero de 2021 Donald Trump pidió al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, que encontrara 11,780 votos, uno más de los que había conseguido el demócrata Joe Biden en esa localidad. Meadows compareció en un intento de que su caso no se dirima en un tribunal estatal de Georgia, sino que pase a uno federal. La decisión que reciba al respecto podría afectar a todos los otros 19 imputados. La lectura de los cargos en Georgia, en la que los acusados podrán declararse culpables o no culpables, tendrá lugar el próximo 6 de septiembre. El juicio contra Donald Trump en Washington por intentar revertir los resultados de las elecciones fue fijado para el 4 de marzo de 2024, mientras que el proceso por los pagos irregulares a la actriz porno Stormy Daniels para silenciar su affair en el pasado durante la campaña de 2016 está programado en Nueva York para el día 25 del mismo mes y el mismo año. Por otra parte, el juicio en Florida por los papeles clasificados que se llevó de la Casa Blanca al abandonar el poder, está previsto para el 20 de mayo de 2024, cuando faltarán poco más de 6 meses para las elecciones presidenciales. La administración del presidente Biden está lista para anunciar el primer lote de medicamentos recetados que estarán sujetos a nuevas negociaciones de precios con Medicare, iniciando discusiones formales con los fabricantes de medicamentos que están desafiando ferozmente el esfuerzo. Se espera que la difícil y duramente ganada victoria contra la industria farmacéutica ocupe un lugar destacado en el mensaje de reelección del presidente Biden. Medicare se está preparando para publicar una lista de los primeros 10 medicamentos que se negociarán hoy por la mañana antes de que abra el mercado de valores, y está previsto un evento en la Casa Blanca para la tarde de hoy, según informó Político. Paul Whelan, ex marín encarcelado en Rusia por cargos de espionaje, que Estados Unidos dice son falsos, fue visto en un raro video difundido ayer por un canal de noticias respaldado por el Kremlin. Detenido en 2018 en Rusia, Whelan fue declarado culpable de espionaje en 2020 y sentenciado a 16 años en una colonia penal en Mordovia, región rusa famosa desde la época soviética por sus colonias penales. Vestido con el uniforme negro de la prisión y un sombrero a juego, Whelan aparece en diferentes partes de la prisión con otros reclusos, cosiendo con una máquina de coser y mientras está en la cafetería. Hoy fue la primera vez que vi cómo luce realmente desde junio del 2020, dijo su hermano David Whelan en un correo electrónico. 9:27. Lo que ocurre en Venezuela con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Amnistía Internacional pidió el martes la liberación de unas 300 personas detenidas en Venezuela por motivos políticos e invitó a la Corte Penal Internacional a incluir los casos en su investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por la administración de Maduro. La ONG documenta 11 de estos casos entre 2018 y 2023 cometidos contra defensores de los derechos humanos, maestros, sindicalistas y comerciantes. En un nuevo informe, Amnistía dijo que las detenciones se utilizaron para silenciar a quienes disienten del gobierno de Nicolás Maduro o con otros fines políticos.
También identificó patrones de las detenciones que incluían arrestos sin orden judicial, falta de independencia judicial, uso de leyes ambiguas y detención en incomunicación y aislamiento de los detenidos. Un caso destacado fue el de Javier Tarazona, fundador del grupo de derechos humanos Fundaredes, quien fue arrestado en 2021 y acusado de terrorismo luego de él acusar al gobierno de Maduro de tener vínculos con el grupo guerrillero colombiano ELN. El CNE aprobó el corte de registro electoral al 31 de julio. Las cifras son las siguientes: 20.948.155 electoras y electores. De esta cifra, 20.722.499 son venezolanos y venezolanas y 225.656 extranjeras y extranjeros. Este registro electoral estará disponible para las elecciones presidenciales de 2024. Por otra parte, dirigentes estudiantiles de varias universidades fueron este lunes hasta la sede del CNE en Caracas para exigir la habilitación de puntos móviles para que los jóvenes puedan inscribirse en el registro electoral. Jesús Mendoza, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, afirmó que hay cerca de 2 millones de jóvenes que no están inscritos ante el CNE para votar. Raúl Gorrín, sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos, logró una victoria este lunes cuando un juez de Florida dictaminó que 2 de sus propiedades de lujo en Miami no podían ser confiscadas. El fallo, emitido el lunes por el juez federal de distrito Kevin Michael Moore, protege una mansión de Fisher Island de 34 millones y una propiedad de Collins Avenue de 14.3 millones de dólares de los esfuerzos de Antonio Caballero para cobrar un acuerdo de 140 millones de dólares más intereses otorgado por la muerte de su padre a mano de las FARC hace 2 décadas. Caballero había afirmado que Raúl Gorrín y su cuñado y socio comercial, Gustavo Perdomo, habían estado lavando dinero para las FARC. El juez dictaminó que no había hechos que sugirieran que Gorrín y Perdomo lavaran dinero para Maduro o en beneficio de las FARC. Panamá alista medidas ante explosión migratoria. 190.889 venezolanos han cruzado el Darién este año. Este mes el flujo migratorio ha estallado al sumar en 28 días 68.340 personas en tránsito por esta selva, una cifra mensual sin parangón desde que en el año 2015-2016, con la avalancha de cubanos, comenzó esta crisis que no ha parado de crecer. 9:31. Lo que pasa en Latinoamérica, en Conexión Radio. Bogotá. El Ministerio de Hacienda de Colombia autorizó a la compañía energética estatal Ecopetrol a concertar una línea de crédito por hasta $1.000 millones con prestamistas internacionales. El préstamo tiene un plazo de 7 años e incluye una tasa de interés variable previamente divulgada entre los prestamistas y Ecopetrol, según informó la empresa, sin especificar la tasa. El préstamo verá el desembolso de $800 millones en los próximos días con opción a retiro y un tramo adicional de $200 millones en los siguientes 90 días, según agregó Ecopetrol. El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, y el de Colombia, Gustavo Petro, sostuvieron una reunión en la que analizaron temas como la crisis migratoria regional, el turismo y el café. Sobre el tema migratorio, Petro señaló escuetamente que es un fenómeno creciente sobre el cual tenemos que construir una política común latinoamericana. El máximo tribunal electoral de Guatemala declaró al progresista Bernardo Arévalo ganador de las elecciones presidenciales del país, pocas horas después de que otra parte del gobierno suspendiera a su partido Movimiento Semilla. Sin embargo, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral se desligaron de la orden de suspensión enviada por uno de sus funcionarios, el registrador nacional de ciudadanos, Ramiro Muñoz. Quito. El ex candidato presidencial del Movimiento Construye, Cristian Zurita, informó que abandonará el país por razones de seguridad después de recibir amenazas tras el asesinato a tiros de Fernando Villavicencio, su compañero de partido. Zurita explicó en una entrevista a Ecoavisa: tengo que vivir con un chaleco antibalas y en las salidas abiertas
con casco, dijo. El ex candidato presidencial aseguró que una vez que termine de cumplir con sus responsabilidades, como liderar el trabajo de los asambleístas electos o publicar un libro que empezó a escribir junto a Villavicencio, abandonará el país. En medio de la polémica desatada por los nuevos libros de texto gratuitos federales, más de 24 millones de estudiantes de educación básica en México iniciaron el ciclo escolar 2023-2024. La Secretaría de Educación Pública detalló que la distribución fue suspendida en los estados de Chihuahua y Coahuila por controversias constitucionales, mientras que en otras entidades su entrega se ha detenido temporalmente debido a recursos legales. La Secretaría también informó que unos 95.6 millones de ejemplares de las nuevas publicaciones educativas se han distribuido para su entrega en los salones de clases desde el primer día, a excepción de Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Yucatán. 9:34. Las noticias del otro lado del mundo. En Conexión Radio. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, no acudirá al funeral del jefe de Wagner, Yevgeny Prigozhin, que podría celebrarse hoy o mañana en el cementerio Seramif-Bogskoye de San Petersburgo, informó el Kremlin. La asistencia del presidente no está prevista, dijo el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria, en la que insistió en que todo lo relativo a las exequias de Prigozhin se ocupa su propia familia. Los mandatarios de las federaciones territoriales, convocadas por el presidente interino de la Real Federación Española de Fútbol, Pedro Rocha, pidieron este lunes la dimisión inmediata de Luis Rubiales. Cito: después de los últimos acontecimientos y los inaceptables comportamientos que han dañado con gravedad la imagen del fútbol español, los presidentes solicitan que de manera inmediata el señor Luis Rubiales presente su dimisión como presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Dice un comunicado. Los mandatarios federativos instarán a una profunda e inminente reestructuración orgánica en cargos estratégicos de la federación para dar paso a una nueva etapa de gestión en el fútbol español, agrega el comunicado. También felicitaron a la selección femenina por el triunfo en el Mundial. Dijeron: presentamos nuestra admiración y agradecimiento a un grupo de jugadoras irrepetible. Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez se reunirán mañana miércoles a las 10 de la mañana, hora local, en el Congreso de los Diputados. Un encuentro con el que el líder del PP arranca los contactos de cara a su debate de investidura, fijado para el 26 y 27 de septiembre, y en el que reiterará su lema de permitir gobernar a la lista más votada. Son las 9. Las tormentas les ponen nombre de mujer. No parece ser muy bonita la que viene, bajo el nombre de Idalia. La última información que nos ha llegado es que podría convertirse en huracán tan pronto toque las costas de Florida. Toquemos este tema con Roberto Molleda. Él es meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos. Está aquí en Miami. Roberto, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Sí, buenos días. Un placer. Roberto, ¿qué podemos esperar de Idalia? Bueno, el huracán Idalia actualmente es huracán de categoría 1. Está pasando al oeste de Cayo Hueso. O sea, está a una distancia bastante lejos de Cayo Hueso. Sin embargo, allá la zona de Cayo Hueso están actualmente experimentando vientos de 30 a 40 millas por hora en ráfagas, y eso en la parte este del huracán, mientras que el huracán se mueve hacia el norte. O sea, el pronóstico es que Idalia continúe una trayectoria bastante fija hacia el norte, o tal vez norte-nordeste durante el día de hoy y esta noche. Y también debido a las aguas calientes que está por delante de Idalia, se espera que Idalia fortalezca y llegue a ser huracán de categoría 3 esta noche, antes de tocar tierra en la costa noroeste de la Florida, temprano en las horas de mañana, como
como huracán de categoría 3. ¿Dónde tocará? Puntualmente, ¿dónde esperan ustedes que toque tierra? Bueno, es muy difícil especificar un punto específico, pero sí, estamos hablando de la zona llamada Big Bend, o sea, es la parte de la Florida donde la costa hace una curva hacia el oeste, o sea, al norte de Tampa y al sur de Tallahassee, o sea, es esa zona de la costa de la Florida. Esa es la zona donde se esperan los impactos mayores en cuanto a los vientos huracanados y también una marejada muy fuerte. Es decir, aquí en el sur de Florida, Miami, Naples, West Palm Beach, Fort Myers, ¿estamos tranquilos? Sí, bueno, en cuanto a lo peor de Idalia, sí, estamos tranquilos, sí se esperan que los vientos se incrementen, eso sobre todo en horas de la tarde de hoy y también para mañana, pero estamos hablando de vientos más en el rango de 20 a 30 millas por hora, tal vez algunas ráfagas que pudieran alcanzar 35 o 40 millas por hora, sobre todo si hay bandas de lluvias que van a pasar de manera intermitente, o sea, no va a ser días lluvioso constantemente, pero sí, estas bandas de vez en cuando van a pasar rápidamente sobre nuestra zona del sur de la Florida, y con estas bandas de lluvia siempre pueden ver vientos de 35 o 40 millas por hora. Ya. Roberto, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Muchas gracias, un placer. Roberto Molleda es meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos, aquí en la oficina de Miami. El reloj indica que son las 9:41 de la mañana. Temprano, al leer el santoral católico, dijimos que era el día de San Juan Bautista. Y el amigo Juan Bautista González, quien confiesa tener 67 años, dice: por primera vez en mis 67 años, escucho que hoy se celebra el día de San Juan Bautista, ya que siempre lo he celebrado el 24 de junio. Y ya que él se llama Juan Bautista, pues tiene 67 años celebrando su día el 24 de junio. Y tiene toda la razón el amigo Juan Bautista González, porque el 24 de junio se celebra el día de San Juan, y la noche del 23 de junio es la noche de San Juan, la larga noche de la farra de la humanidad desde que se conoce como tal. El día de hoy es el día de la decapitación de San Juan Bautista. Lo que nos dicen la historia es que Salomé pues bailaba, la hija de la esposa de Herodes bailaba con tanta gracia que Herodes le dijo: pide lo que quieras y yo te lo daré. Y ella pidió la cabeza del Bautista. Y así fue, pues, decapitado. El santoral dice: hoy, martes 29 de agosto, la Iglesia Católica celebra en el santoral la festividad de San Juan Bautista y Santa Sabina de Roma. San Juan Bautista, habitual en grandes obras y cuadros clásicos, se recuerda en esta fecha por la decapitación. También la Iglesia lo celebra el 24 de junio. Porque fue la fecha de su nacimiento. Espero que con esto nuestro amigo Juan Bautista González pues pueda estar tranquilo. Y no, Juan Bautista, no estabas en ningún error en los 67 años de tu vida, que has celebrado el día de San Juan el 24 de junio. 9:43 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Estamos en Conexión Radio. Son las 9:45 de la mañana. Es hora de contactar a Hani Martínez Ward, abogada de accidentes. Hani, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana.
Muy buenos días, muchísimas gracias y estamos aquí en la oficina. Ayer recibimos un sinnúmero de llamadas, es uno de los días donde más recibimos llamadas de personas que estuvieron involucradas en accidente y queremos recordarle de que usted solamente tiene 14 días para hacer un reclamo. Recuerde, la semana que viene es un holiday weekend, es Labor Day weekend, y cada día, los feriados, los fines de semana, todos estos días cuentan. No deje de pasar estos 14 días o usted pierde todo derecho a hacer un reclamo. Claro, el que diga, Hani, no, pero es que yo conduzco siempre con mucha prudencia. Sí, usted conduce con prudencia. El que le va a chocar no conduce con prudencia, y por eso es que usted tiene que tener a mano en la memoria de su teléfono celular el teléfono de Hani Martínez Ward. Ya se lo digo, 855-DOLOR-55, 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755, 855-365-6755. ¿Por qué son solo 14 días, Hani? Solamente hay 14 días en la Florida, eso es una ley que está establecida más de 20 años atrás, así que usted no puede esperar porque si llama al día 16, al día 17 pierde todos los derechos. Esto incluye, o sea, si usted fue al hospital, si usted trató de abrir el reclamo con la compañía de seguros y ellos no le están respondiendo, igual esos días están pasando, porque usted abre un reclamo con el seguro no quiere decir que usted está bajo estos 14 días, así que llámenos si el seguro no le está respondiendo, no le está arreglando su carro antes de que se expiren estos 14 días. Y si vine a Miami precisamente por el feriado y el accidente lo tengo mientras voy en un Uber, en un Lyft, ¿qué ocurre, Hani? Bueno, igualmente si usted es pasajero de Uber o usted es chofer de Uber, tienes derecho a hacer el reclamo. Muy bien. Repito los teléfonos de Hani Martínez Ward. 855-DOLOR-55, 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. 855-365-6755. ¿Algo más, Hani? Eso es todo, muchísimas gracias. Gracias a ti. Hani Martínez Ward, abogada de accidentes. Son las 9:48 de la mañana. Entramos ahora en nuestro foro del día de hoy. La trivialización del hecho delictivo. ¿De qué estamos hablando? Cuando un criminal, un delincuente comete un delito, comete un crimen y va a la cárcel, se le toma la foto que se considera como la foto policial, la foto de la reseña policial. Esta foto suele ser una mácula, suele ser una mancha, una raya en la vida de esta persona que quedará para siempre en su currículum vitae, ¿verdad? En su CV. Sin embargo, hemos vivido recién una circunstancia exactamente al revés. El señor Donald Trump es llevado a la cárcel del condado de Fulton, en Georgia, acusado, pues, por una serie de crímenes, pero él ha convertido esa foto, sus asesores de campaña electoral, la han convertido en una suerte de trofeo electoral. Y es la foto ya prácticamente oficial de lo que es la campaña para regresar a la Casa Blanca del expresidente. ¿Qué ha ocurrido con el hecho delictivo entonces en una circunstancia como esta? En la ciudad de San Juan, en la bella isla de Puerto Rico, está Valdemar Serrano, quien es especialista en comunicación política. Valdemar, muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Muy buenos días, César, Miguel, y buenos días a toda tu audiencia en el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Y en la ciudad de Washington está el periodista de La Voz de América, Rafael Salido. Rafael, buenos días. Buenos días, César. Un placer estar aquí con vosotros. A ver, ¿qué ha ocurrido con la foto de
Donald Trump, la foto policial. ¿Podemos hablar de la trivialización del hecho delictivo? Le pregunto a Valdemar Serrano. Mira, César, lo interesante de todo esto es que, y tenemos que irnos a la primera corrida, ¿no? De Donald Trump, cuando literalmente los medios de comunicación trataron o lo querían, ¿verdad?, poner como el malo de la película y le dieron sobre $1 billón en publicidad. Donald Trump durante toda su vida ha sido un mago de la publicidad y un mago de convertir sus situaciones difíciles y ponerlas a favor de él. Si te fijas, esta trivialización antes de Donald Trump, primero que Donald Trump es el primer presidente que tiene un mugshot, ¿no? Como se les dice en Estados Unidos. Esto en la historia de los Estados Unidos nunca se había dado. Segundo, no solamente tiene un mugshot, sino utiliza un mugshot en donde le han sacado sobre $8 millones a una foto. Sí. Que se supone que hubiese sido algo para en contra de él, y lo que ha hecho es que lo ha puesto a favor de él. Entonces, es tan interesante como nuevamente en la primera campaña de él, esta es la tercera, la primera campaña de él, los medios de comunicación le hicieron la campaña a él, o sea, le dieron más publicidad a él de lo que le dieron a los otros contrincantes. Y entonces lo que están haciendo en esta ocasión, de hecho ayer mismo la fecha que le dieron para su primera cita va a ser el día antes del Super Tuesday. Entiéndase que los medios de comunicación le están dando publicidad gratuita a que su base, a que los republicanos de derecha y aquellas personas que vean o que entiendan que Donald Trump está siendo castigado por el sistema, y la gente que se sienta castigado por el sistema van a estar a favor de Donald Trump, dado el hecho de que él le está diciendo con esa foto, con esa simple foto, que fue, me imagino que estuvo varios días, ¿verdad? Haciendo un dry run, como se le dice en la farmacéutica, ¿verdad? Estaba mocking o mirándose al espejo, diciendo, déjame ver cómo yo puedo enviarle el mensaje de que estoy siendo una víctima, de que estoy molesto y de que no me voy a permitir que el sistema me fastidie. Hablaba Valdemar Serrano, especialista en comunicación política. Le pregunto a Rafael Salido, ¿cómo ha sido recibido este manejo de la foto policial del señor Trump con fines electorales, con fines propagandísticos allá en la ciudad de Washington? ¿Hay algún sondeo que se haya realizado? ¿Cuál es el espíritu que va reinando en estos días? Le pregunto a Rafael Salido de La Voz de América. Rafael. Hola, buenas. Pues lo primero, decir que estoy totalmente de acuerdo con Valdemar en el sentido de que Donald Trump es un experto en darle la vuelta a situaciones que son complejas. De hecho, todo el proceso está siendo un poco eso. La foto de la ficha policial es apenas el último ejemplo, el último step, pero incluso el caso él lo está vendiendo como un caso de interferencia electoral cuando es él el que se enfrenta a los jurados tanto en Washington como en Georgia por intentar subvertir las elecciones de 2020. Él está intentando darle la vuelta y en ese sentido se veía venir y esperamos en Washington que él iba a manejar la situación de forma que lo que para otros sería una deshonra o una humillación, él lo iba a vender como una muestra más de esta presunta persecución política de la que dice ser víctima. Y así fue. Ha sido todo, como bien apuntaba Valdemar, una vez más, un ejemplo de propaganda que él ha planteado. Incluso su llegada a Georgia con una comitiva que a día de hoy no tiene ni siquiera un presidente, dando a entender que él mantiene precisamente ese estatus que no tienen otros expresidentes, llegando en su avión privado, estando 15 minutos. Todo eso es un stand político llamado a animar a su base. Hay que decir que efectivamente aquí se están realizando sondeos y ahora mismo un 53% de los estadounidenses dicen estar a favor de las investigaciones que tiene abierta el Departamento de Justicia. Él habla mucho de una persecución política, pero una mayoría de estadounidenses sí considera que como poco hay que esclarecer lo que pasó y que seguramente las cortes, los tribunales, es el lugar para hacerlo. Eso nos lleva un poco, yo entiendo el punto de Valdemar de la publicidad gratuita que se está llevando Trump, que también es experto en ello y lleva beneficiándose desde el 2015
2015 o 2016 que se presentó realmente, pero la realidad también es que aquí tenemos que hacernos una pregunta entre qué es más importante, la política o la justicia. Es verdad que políticamente todo esto parece a día de hoy estar beneficiándole, pero también es cierto que la justicia parece estar queriendo ser independiente. Ayer la jueza aquí en Washington, que estableció la fecha del 4 de marzo, una de las cosas que dijo es que si fuera deportista no iba a tener en cuenta su participación en competiciones. El hecho de ser político, el hecho de tener por delante una campaña presidencial, no va a alterar. Y es ahí donde entra el punto de, aunque le pueda beneficiar, que además está por ver hasta qué punto, es cierto que puede avivar y animar a las bases más trumpistas, pero también es cierto que esas bases ya parecen bastante animadas. Aquí el impacto, la clave va a estar si esto va a convencer a suficientes votantes independientes de un lado o de otro. Yo creo que ahí estará la clave. No creo que vaya a haber más gente de la base de Trump que le vote hace 4 años, porque es la que es, esa base. Parece inamovible, es muy difícil, no parece que disminuya frente a ninguna acusación, pero tampoco parece que pueda crecer mucho más. Ya. Entonces, en ese sentido, el Departamento de Justicia y la justicia parece que está actuando de manera completamente independiente y dispuesta a pagar el precio político que haya que pagar, que no parece que esa sea su preocupación. Hablaba Rafael Salido. Si me permites, discúlpame. Si me permites, rapidito, para añadirle algo a lo que Rafael estaba diciendo. Sí, Trump ha añadido, y te voy a dar una estadística que salió ayer, en donde Biden ha perdido sobre el 20% del favoritismo del negro norteamericano y Trump ha ganado sobre un 10% a un 15% de esa simpatía de los negros norteamericanos. Así que dentro de las circunstancias que está viviendo Donald Trump, se está viendo cada día más, no porque Donald Trump está haciendo algo, sino porque la administración de Biden está haciendo las cosas no correctamente o no está apoyando, ¿verdad?, a esa población de los negros norteamericanos en los Estados Unidos, ni tampoco a los hispanos. Y se está viendo en las encuestas cómo Biden está perdiendo y Donald Trump lo están viendo como una opción porque es el que está victimizado ahora, como ellos también lo están. Qué curioso, porque pasa a ser toda una estrategia del discurso, ¿no? ¿Consideras entonces, Valdemar, que le va a dar rédito político esta estrategia a Donald Trump? Me refiero a rédito político a eso, a ganar una nominación y a eventualmente ganar la elección presidencial. Que vaya a ganar una elección presidencial, eso veremos, ¿no? Todo va a depender, como bien estaba diciendo aquí el compañero, lo que los tribunales hagan, ¿verdad? Porque si él es convicto antes de llegar, pues entonces complica, ¿verdad?, toda esta situación. Lo que sí te puedo decir es que los medios de comunicación nuevamente le están haciendo la política o le están haciendo el camino fácil para darle publicidad a él. Porque nuevamente, lamentablemente en Estados Unidos, Latinoamérica, en donde sea, lo estás viendo en Argentina, lo estás viendo en Ecuador, cuando los medios de comunicación están repitiendo tu nombre consistentemente, ese es el name recognition que se te va a quedar. Sí, claro. Entonces, si dentro del proceso Donald Trump sigue con la retórica, que es continua y consistente, donde me están evitando a que yo llegue a las elecciones, no quieren, esto es como weaponize, como ha puesto el sistema, lo ha convertido como en una arma nuclear que me están disparando para que yo no llegue a la presidencia. O sea, se sigue siendo la víctima de Donald Trump y la gente se identifica con las víctimas, lamentablemente. Ya, hablaba Valdemar Serrano en San Juan de Puerto Rico. Ya para cerrar, Rafael, ¿sabes de algún nuevo sondeo que se esté realizando, que esté por publicarse, una vez que salió publicada, valga la redundancia, la famosa foto policial? Sí, el último que tenemos de este fin de semana, de Ipsos GAP, tenemos de este lunes, de hecho, indicaba que ahora mismo hay mucha más parte de la población, casi la mitad de los estadounidenses, que vinculan a Trump con algún término negativo vinculado con la corrupción, que es poco de fiar o que ha cometido actos ilegales.
Aún así, como bien señalaba Valdemar, no es el único político que se está viendo afectado por eso. Yo creo que sí que los medios están en eso cambiando un poco, va a romper una lanza a nuestro favor. Y en ese sentido, por ejemplo, podría mencionar el caso del debate republicano que el otro día el propio Trump trató de torpedear haciendo una entrevista a la misma hora, bueno, divulgando una entrevista a la misma hora a través de las redes sociales, y desde luego ahí no estuvo el foco de los medios. La gente, no, los periodistas no abandonamos el debate para ir corriendo a ver la entrevista. Hay una cierta responsabilidad con el proceso en ese sentido, y a lo mejor esperemos que esta vez los medios lo sepamos hacer mejor, es verdad, y que también entendamos que hay unas normas y que hay unas reglas de juego que son las que se deben respetar. Así es. Rafael Salido, gracias Rafael. Rafael Salido de La Voz de América desde Washington, muchísimas gracias por acompañarnos, Rafael. Como siempre. Gracias. Y en San Juan de Puerto Rico, el especialista en comunicación política, Valdemar Serrano. Muchas gracias, Valdemar. Gracias a ustedes. 10:01. Son las 10:08 de la mañana cuando leíamos las efemérides del día de hoy. Reparábamos que en 1975, durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, se nacionalizaba la industria petrolera. Se han cumplido 48 años de esa hazaña. ¿Qué queda de la industria petrolera venezolana 48 años después? Hablemos de esto con el economista especializado en petróleo, Luis Oliveros. Luis, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola César, ¿cómo estás? Buenos días. No te asustes, no te voy a poner a que nos cuentes toda la historia de la debacle, pero sí... Del colapso, sí. Pero sí viene a tono por la efemérides. Pero básicamente el hecho noticioso al día de hoy está en que tenemos nueva junta directiva ya formalmente designada en Venezuela, con Telechea al frente. ¿Qué es de la industria petrolera hoy y qué le espera a esa nueva junta directiva? Mira, César, en esa junta directiva pueden nombrar a Francisco Monaldi, por ponerte un ejemplo de una persona que respetamos y que sabe bastante el tema energético, ¿no? Y el tema petrolero. Sí. Pueden colocar a Merlín, al mago, pueden colocar a Harry Potter, pueden colocar a quien sea, pero en la situación actual de la industria petrolera venezolana y con todas las cosas que necesita, incluyendo dinero, incluyendo tecnología, incluyendo cambios importantes en lo que es el tema legal, en el tema institucional, es muy poco lo que pueden hacer, ¿no? A mí me llama la atención porque, y ojo, tengo entendido que este nuevo presidente es una persona que supuestamente trabaja bastante, que le está echando pichón, tiene las mejores intenciones, todo eso. Está bien, no lo conozco ni nada, pero bueno, es lo que uno le dice. El tema es que la industria está, cuando tú sacas la cuenta, cuando tú revisas cómo está la industria, es una industria que está colapsada, es una industria donde su parque refinador está teniendo innumerables problemas, donde está produciendo 800.000 barriles cuando estuvo produciendo 3.500.000 hace cuestión de 20 años. Una industria que refinaba, tenía para refinar, bueno, no solamente respondía a todas las necesidades de demanda de combustible del país, sino que adicionalmente exportaba combustible. Es una de las cosas que pasaba hace 10 años y que muy poca gente se recuerda de eso. Venezuela exportaba combustible, hoy tenemos problemas para abastecer el mercado local, un mercado local golpeado por la crisis. Entonces, mira, hay muchísimas cosas por hacer. El ejemplo que yo siempre pongo, hay que cambiar la ley orgánica de hidrocarburos, porque tan sencillo como que PDVSA siga teniendo la mayoría accionaria en las empresas mixtas, es prácticamente una locura. Entonces, mira, hay muchísimas cosas por hacer y pareciera que esos cambios no se están dando con la rapidez que necesita la industria, que necesita el país. El señor Telechea dice que hablan bien de él y que trabaja mucho. ¿Es el mismo señor Telechea que dijo que la contaminación del lago era una ilusión visual, era que ese verde ese era... Mismo, exactamente, y ese mismo que prometió 1 millón de barriles en agosto, y todos sabemos que cuando prometen
el 1.000.000 de barriles, sabes que no lo van a cumplir. Es como el alcohólico que está en un bar y dice, este es el último whisky que me tomo. O sea, tú sabes muy bien que no lo van a cumplir. Venezuela, para llegar al 1.000.000 de barriles, va a tener que pasar mucho tiempo y pasar muchas cosas, entre eso lo que te estaba comentando, y adicionalmente el tema de sanciones. Entonces, que Venezuela esté pensando llegar a 1.000.000 de barriles este mismo año, en las circunstancias actuales, es mentirle, es decir una mentira, pues es prácticamente imposible. Hablando de sanciones, habías mencionado a Francisco Monaldi, y un despacho de Bloomberg cita a Monaldi a propósito de las expectativas que puede tener Chevron para que se levanten las sanciones. Hasta ahora son solo expectativas, pero ¿qué información manejas al respecto? ¿Cuáles serían los escenarios, a tu entender, Luis? Mira, César, yo soy bastante pesimista con el tema de sanciones. Yo creo que lo que estamos viendo es lo que va a ocurrir. Yo no veo una flexibilización de sanciones. Recordemos que en la situación actual de sanciones en Venezuela, la supuesta flexibilización de sanciones que hemos visto, Chevron no puede perforar un pozo adicional, no puede abrir un nuevo pozo en Venezuela, ¿no? Entonces lo que tiene es que invertir o trabajar con lo que ya está, con lo que ya está hecho. No puede hacer inversiones importantes, entonces allí está ciertamente complicado que Chevron crezca mucho más de lo que ha crecido, que oye, ha crecido bastante, estaba en 45.000 barriles diarios, y con el tema de la flexibilización ha llegado números más, números menos, porque no hay información oficial respecto a podemos hablar de 145.000 barriles que está hoy produciendo, y puede ser que llegue un poquito más, pero mira, le va a costar mucho llegar, por ejemplo, a los 200.000 barriles en las circunstancias actuales. Y adicionalmente no pueden entrar otras empresas occidentales, por ejemplo Conoco, por ejemplo Eni, Repsol, ese tipo de empresas no pueden entrar otra vez a Venezuela por el tema de sanciones. Entonces, pensar que solo con Chevron te va a alcanzar es imposible, o que PDVSA va a ser el nuevo caballito de batalla de la industria petrolera venezolana como fue antes, es imposible pensar en eso. Bien. A unos cuantos años después de esa nacionalización petrolera, ¿no? Sí. Lamentablemente, mira, Venezuela debería estar produciendo 3 millones de barriles, Venezuela debería ser otra vez un actor importante en la industria petrolera mundial, Venezuela debería estar pensando en ser una potencia en el tema energético, Venezuela podría estar pensando en muchísimas cosas, con apenas 800.000 barriles, con problemas de generación de combustible, con todos los problemas que sabemos que tiene PDVSA, y adicionalmente con todo el desastre que hay en la industria, sumado al tema de sanciones, es muy difícil pensar que Venezuela pueda volver a ser un actor energético importante, a menos que hayan cambios radicales y cambios en el corto plazo, porque Venezuela está perdiendo oportunidades, ha perdido oportunidades y sigue perdiendo oportunidades importantes en el mercado energético. Luis, ojo, y no quiero insistir, pero ni que lo privaticen. O sea, el discurso ese de que privatizar PDVSA mañana va a llevar a que PDVSA mejore notablemente la producción, eso tampoco va a ocurrir. Luis, muchísimas gracias por estos minutos en esta mañana. Un abrazo, César. Feliz día. El economista petrolero Luis Oliveros desde Caracas, 10:15 de la mañana. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? La búsqueda de Warner Bros. Discovery de un outsider para dirigir CNN la ha llevado a 2 veteranos de alto perfil de la BBC. Uno de los principales candidatos para el puesto es Mark Thompson, ex jefe del New York Times y de la BBC. Pero la compañía también habló con otro destacado periodista británico, James Harding, quien dirigió BBC News de 2013 a 2017 y luego fundó el medio digital británico Tortoise. La noticia de un nombramiento inminente ha sido una sorpresa dentro de CNN, donde muchos empleados esperaban que el actual liderazgo interino de 3 personas durara hasta las elecciones estadounidenses del año 2024. Gracias, Flor Alicia. Son las 10:16 de la mañana. Flor Alicia leyó la noticia que venía de Venezuela, de Amnistía Internacional, donde esta ONG pidió la liberación de unas 300 personas detenidas en Venezuela por motivos políticos
e invitó a la Corte Penal Internacional a incluir los casos en su investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por la administración de Maduro. Amnistía Internacional documenta 11 de estos casos entre el 2018 y el 2023 cometidos contra defensores de derechos humanos, maestros, sindicalistas y comerciantes. Amnistía Internacional, además, identificó patrones en las detenciones que incluían arrestos sin orden judicial, falta de independencia judicial, uso de leyes ambiguas y detención e incomunicación y aislamiento de los detenidos, subraya en el caso de Javier Tarazona, director de Fundaredes. ¿Cuán importante es este comunicado de Amnistía Internacional? ¿Qué efectos puede tener? Consultemos a un experto en la materia, como lo es el eminente jurista Carlos Ayala Corao, quien fue presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Carlos, muy buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, César Miguel, y un gusto de nuevo compartir con ustedes por estos breves minutos. ¿Qué trascendencia, qué impacto puede tener un documento de este tenor por Amnistía Internacional? Bueno, comencemos diciendo que Amnistía Internacional es una de las organizaciones internacionales de derechos humanos más respetadas, con un trabajo de medio siglo y que ha tenido probada veracidad, repercusión, seriedad, insistencia, y se ha ganado una legitimidad en el mundo que hoy en día no debe ser sino tomada en serio. Entonces, este nuevo informe, yo creo que precisamente por venir de Amnistía Internacional, no viene concretamente de ninguna organización venezolana, que muchas de ellas han documentado muy bien muchos de estos fenómenos. Seguramente que va a tener un impacto en varios foros internacionales, es decir, una denuncia de que actualmente se han practicado más de 300 detenciones contra personas, dirigentes, defensores de derechos humanos, maestros, sindicalistas y hasta comerciantes, como dice el informe, para silenciar a quienes disienten del gobierno. Lo interesante es que cada uno de estos casos es identificado, es estudiado, y se ve un patrón, pues precisamente de arrestos sin orden judicial. De los que son con orden judicial son claramente con jueces que por regla carecen de independencia. Lo otro es que se usan leyes ambiguas, se usan personas, se criminaliza a través de conceptos como el terrorismo. El terrorismo es un crimen internacional muy serio y que tiene unos patrones determinados establecidos en los tratados internacionales, y pues cualquier actuación que sea de disidencia, de crítica, de actuación contra el gobierno no puede ser considerada de terrorismo. Aquí se están violando derechos no solamente como la libertad, el derecho a un juicio justo, y el peligro es que muchas de estas personas detenidas se les ha afectado su integridad personal, han sido víctimas de torturas, de incomunicaciones, de aislamiento, de inclusive, como se ha documentado suficientemente en varios casos, de agresiones sexuales. Entonces, como lo dice Amnistía Internacional, estas detenciones por motivos políticos que coloca a estas personas en la condición de presos políticos, que por cierto, casi la mayoría de estos presos políticos son militares, y menos de la mitad civiles. Bueno, lo importante es que esto está estudiado como un ataque sistemático contra la población, es decir, no es que por casualidad se practican estas detenciones arbitrarias, tienen este propósito, obedece un patrón y obedece en definitiva a una política de Estado. Bueno, por eso es que Amnistía Internacional invita a la Corte Penal Internacional a incluir estos casos. Estoy seguro que muchos de ellos ya estarán en la lupa del fiscal de la Corte Penal Internacional como presuntos crímenes de lesa humanidad. Y ya que mencionas, Carlos, esta investigación, ¿cuándo se espera que esa investigación salga a la luz? ¿Cómo es ese proceso?
Sabemos que es lento. Me estás hablando de la Corte Penal Exacto, sí, porque por la solicitud de amnistía, precisamente lo que acabas de mencionar. Bueno, esos procesos son lentos porque tienen que cumplir con una serie de protocolos y precisamente para impedir que se investigara fue que el gobierno de Maduro apeló para que no se llevara a cabo la investigación, y cuando se apela se suspende la investigación, pero el fiscal pidió que se autorizara, como supiéramos que mientras se deciden esos recursos se le permitiera adelantar la investigación, y eso es lo que acordó la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional. Y ahora además en la apelación de esa decisión, a su vez, la Corte Penal ha pedido la participación de las presuntas víctimas para enriquecer la visión. Esto quiere decir que la Fiscalía está autorizada y está llevando a cabo, avanzando en las investigaciones. Y una investigación puede concluir precisamente, si tiene los elementos necesarios, con una acusación. Yo no me atrevería a predecir los tiempos, pero más o menos viendo lo que se tarda en casos anteriores y en el caso de Filipinas, que va casi en paralelo con el caso Venezuela, yo me imaginaría que durante el próximo año 2024 ya la Fiscalía, inclusive habiendo superado estos recursos judiciales que ha interpuesto Venezuela, estará en capacidad de terminar por lo menos sus primeras investigaciones. Carlos, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Bueno, muchas gracias y un gusto de nuevo haber estado con ustedes. Gracias. El doctor Carlos Ayala Corao es un eminente jurista venezolano, fue presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 10:23 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. Son las 10:27 de la mañana. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto bastante serio porque establecerse en Estados Unidos requiere de trámites que se deben realizar con abogados con mucha experiencia y conocimiento. Y ese es el caso de las abogadas de Canelo Fadul Immigration, especialistas en visas de inmigración, laboral, familiar, humanitarias, entre tantas otras. Ellas suman más de 55 años de experiencia, asesorando desde la solicitud de la visa hasta la obtención de la residencia y posterior ciudadanía. Si necesitas asesoría para inmigrar, llama al 844-8MIGRAR, que equivale a 844-864-4727. Di que llamas de mi parte y la primera consulta será gratis. Canelo Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. Algo así tan enrevesado o confuso como ese otro mambo número 5 es lo que está ocurriendo en la Argentina. El señor Sergio Massa, ministro de Economía, quien fuese candidato del gobierno en las pasadas elecciones primarias, hizo el pasado domingo una serie de anuncios, todo un paquete económico, procurando fortalecer el consumo, equilibrar el impacto de la devaluación del peso frente al dólar y afrontar una inflación que ya rebasa el 100% interanual. ¿Qué tan efectivas pueden ser las medidas que anunció el señor Massa? Vamos a Buenos Aires. Allí en la línea telefónica está la destacada economista Diana Mondino. Diana, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué tal, César? ¿Cómo están ustedes? Pues bastante bien. Diana, ¿qué tan efectivas puede ser ese paquete que anunció el señor Massa el domingo? Creo que todo lo contrario, que van a ser un verdadero problema. A ver, si retrocedemos solamente hasta la semana pasada, el gobierno anuncia una devaluación del 20% 22 y al mismo tiempo anuncia una suba de tasa de, no te rías, no estés asustado, que en términos anuales significaría 200%. Esto hace que todo lo que sea importado, que tenga un componente extranjero, sube de precio,
pero por ejemplo los combustibles están indexados al dólar, o simplemente si tú quieres hacer una publicidad en Instagram para vender algo, pues lo tienes que pagar en dólares. Entonces todo eso significa un aumento de costos y rápidamente han subido los precios. Eso es en una semana, en solo una semana. Para compensar esta suba de precios, el gobierno anuncia una serie de medidas que creo que son contraproducentes. Por un lado, porque requeriría que el gobierno aumente su déficit y solamente pueda pagar las prestaciones adicionales que van a hacer en jubilaciones, las pensiones, imprimiendo más dinero, lo cual genera inflación. Y las otras medidas obliga o impone a las empresas y a las familias a pagar mayores sueldos. Entonces esto es una cosa muy extraña porque la gente necesita más dinero para vivir, pero le obligas a alguien a que pague más dinero, con lo cual a su vez volverá a aumentar los costos, y esto es un cuento de nunca acabar, porque tienes más emisión monetaria, tienes imposibilidad de vender más, porque bueno, si las familias tienen que pagar más por todo, pues van a comprar menos cosas. Entonces tienes inflación y recesión. Es sorprendente. Es un error que se cometió el lunes pasado y para compensarlo se agrega otro error. A ver, Diana, todo esto, cuando estamos ya prácticamente cerrando el mes de agosto y el mes de octubre está a la vuelta de la esquina con todo su escenario electoral, ¿cómo ves la situación? Mira, yo la veo muy complicada desde el punto de vista de la inflación, que en definitiva es a lo que los ciudadanos nos preocupa. Pero mucho más complicado es que se están tomando enorme cantidad de decisiones muy apresuradas, a solo 3 meses de dejar el gobierno, y que comprometen a Argentina en cosas de muy largo plazo. Y para que veas la importancia, se están comprando, por ejemplo, aviones. Se están licitando las famosas comunicaciones que se llama 5G. Se pide en ingresar en BRICS. Se pide prestado más dinero. Entonces, son todas decisiones que tienen una importancia de muy largo plazo en Argentina. No es solamente, bueno, tienes un mes más inflación, pero bueno, después ya se compensa. Son decisiones muy fuertes, sin ninguna discusión previa ni pública, y eso creo yo que es realmente contraproducente. De nuevo, la inflación nos afecta a todos, pero con un poco de suerte es transitorio. En cambio, estas otras decisiones que podríamos llamar de la inserción de Argentina en el mundo son permanentes, no sé si permanentes, pero duran mucho tiempo. Ya lo veo. Bueno, creo que volveremos a hablar con más regularidad en estos días que nos van acercando a esa fecha crucial de octubre. Diana, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Gracias a ustedes, hasta luego. Diana Modino es una destacada economista argentina, es la asesora, ahora candidata a vice con el polémico Javier Milei, pero de eso hablaremos con Diana ya en alguna otra oportunidad. A ver, vamos ahora a otros asuntos. En la línea telefónica tengo en este momento al buen amigo Mauro Guerra, de Guerra Financial Group. Mauro, muy buenos días, gracias por atendernos. César, muy buenos días, encantado de tenerlos aquí, poderles dar toda la información que pueda a nuestros amigos oyentes. ¿Cómo garantizan las anualidades, un flujo constante de ingresos durante la jubilación? ¿Y cuáles son las diferentes opciones de pago disponibles, Mauro? Bueno, César, la pregunta, como dicen, es larga, pero en la realidad es corta. Una anualidad tiene de característica que garantiza ingresos de por vida. Ese es el secreto, que se garantiza ingresos de por vida. Ese es el beneficio. Muchas personas comienzan a recibir por decir, $20,000, reciben $1,000 mensuales, entonces en 20 meses se le acaba. Si usted tiene una anualidad, la compañía que hace las anualidades, que son usualmente compañías de seguros, van a garantizarle dinero de por vida. Entonces ellos son capaces de analizar la edad suya y decirle, mire,
personas a la edad suya viven tanta cantidad de tiempo, entonces no le vamos a dar $1,000 mensuales, pero le podemos dar, estoy hablando del ejemplo de 20,000 que tuviera usted guardados, le vamos a dar el 4 o el 5%, pero se lo vamos a garantizar de por vida, y usted tendrá ingresos de por vida. Eso es lo que ofrece una anualidad, garantía de que usted va a tener ingresos de por vida. Cuando pones ese ejemplo, Mauro, de $20,000, ¿cómo sería, por favor? 5% de $20,000 serían 5 por 2, 10, serían $1,000 al año. Entonces, $1,000 usted lo recibe usualmente divididos para 12 meses. Ahora, si usted tiene $1,000,000, entonces usted recibe el 6% aproximadamente. 6% sería de $1,000,000, $60,000, o un cheque de $5,000. No importa los números, es el porcentaje en promedio que usted va a recibir. Ahora, todo depende, entre más vieja sea la persona, mayores van a ser los ingresos que la compañía va a analizar para poderle dar a la persona. Es un sistema bien interesante, por lo menos conocerlo para poder tomar una decisión. Muchas personas quisieran tener el dinero cash o en efectivo y no tener un plan de retiro, pero no es cierto. Cuando una persona ya se acerca a su vejez, quisiera tener garantías, y eso es lo más importante, César. A ver, yo puedo personalizar una anualidad X y alinearla con mis necesidades y objetivos financieros específicos. Sí, una ¿Cómo? persona puede decidir que va a hacer una anualidad a 2 años, 3 años, 5 años, 10 años. Todo depende de cómo quiera garantizar el ingreso. Hay personas que necesitan solamente tener el ingreso por enfermedad. Por ejemplo, una persona tiene una enfermedad y dice, ninguna compañía de seguros me va a asegurar, pero yo necesito esta plática que tengo, hacerla durar mucho más tiempo. Entonces, abre una anualidad que le garantice dinero. 1, de por vida, 2, por 5, 10, 15 o 20 años, y se va organizando de acuerdo a la necesidad de cada persona. Es bien interesante ver estos instrumentos que no conocemos, pero traen muchos beneficios. El perjuicio principal o lo malo es que si la persona tomó una mala decisión, le entregó la plata a la compañía de seguros, escuchen esto, le entregó la plata a la compañía de seguros y se comprometió a recibir una mensualidad, muchas veces comete el error que la compañía ya no le devuelve el dinero a la persona. Escuchen eso, no le devuelve el dinero porque le está garantizando una entrada de por vida. Si se hace de una manera diferente, es garantizar el dinero para tener un ingreso mensual, pero tener al mismo tiempo el acceso al dinero va a ser mucho mejor, y esta opción también existe. Ya, Mauro, a ver, hablando de riesgos, de peligros, ¿qué debo saber antes de invertir? Ayúdame en eso, por favor. Wow. Existen anualidades que son fijas, son variables, es decir, que los intereses van a variar porque el mercado lo va a variar entre ganancias y pérdidas. Entonces la persona, a medida de que va aumentando su edad, debe disminuir los riesgos. Para eso nosotros hacemos un examen de riesgos y la persona se entera, yo no debería hacer esto porque toda la vida he estado tomando riesgos, ya no debo tomar tanto riesgo y debo ser más conservador con mi dinero. Entonces se hacen análisis de riesgos, César. Esto es muy importante que una persona aprenda a hacerlo. Hay personas que dicen que son conservadoras, y al contrario, son agresivas. Y hay personas que dicen, yo soy muy agresivo, pero es mentira, simplemente están tomando inversiones sin riesgos. Entonces hay que hacer un examen de riesgos para saber, por ejemplo, matemáticas, standard deviation, el beta. Las inversiones tienen unos números que se van graduando de acuerdo a lo que la persona quiere tener de objetivo. Anote usted, por favor, este teléfono, 305-777-1767. Le repito, 305-777-1767, que es el teléfono de Guerra Financial Group. También puede usted escribir a www.guerrafinancial.com, donde le va a atender precisamente nuestro buen amigo Mauro Guerra. Mauro, muchísimas gracias por tan importantes consejos. Claro que sí, César, para mí es un placer. Tenemos 38 personas trabajando en nuestra organización. Yo simplemente doy ideas, pero ustedes, amigos,
hagan su llamada, se van a encontrar con mucha educación, hacemos los seminarios, esto también es importante que lo sepan. Muchas gracias de todas maneras, César. Gracias. Un feliz día para ti. Gracias. Mauro Guerra, fundador de Guerra Financial Group. 10:40 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Vamos hasta Bogotá. Leo que se instaló la primera sede regional del mecanismo de verificación de cese al fuego con el ELN. La instalación se realizó en Pasto con representantes de la Iglesia, la Misión de Verificación de Naciones Unidas y las autoridades locales. Es la primera de 9 previstas. En Bogotá, en la línea telefónica, está el analista Diego Arias. Diego, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. César Miguel, buen día para usted, para su equipo, para toda la audiencia, celebrando su buena salud y este contacto. Muchas gracias, muy honrado. Gracias por atendernos, honrados nosotros. Diego, a ver, se instaló la primera sede regional. ¿Qué supone esto? Básicamente un despliegue ya territorial del componente o del mecanismo de monitoreo y verificación del cese al fuego. Recordemos para la audiencia que este cese al fuego se estableció entre el ELN y exclusivamente la fuerza pública y proscribe acciones, digamos, ofensivas de parte y parte. Todavía está en interpretación si este cese al fuego, no obstante que no es de hostilidades, sino solo un cese al fuego, en la medida en que hay un compromiso del ELN y de las partes de respetar el derecho internacional humanitario, supone también proscribir cualquier tipo de afectación a la población civil que implique infundir temor, provocar desplazamiento, intimidaciones, etcétera. Entonces, una vez hace aproximadamente 20 días que se instaló el mecanismo nacional, del cual hace parte la Iglesia Católica y la misión de la ONU en el componente de verificación, pues ya lo que viene es un despliegue territorial en 9 territorios y tiene el mandato de tomar nota de cualquier incidente, pero también de prevenirlo. César Miguel, es muy importante anotar que no solo va a dar cuenta de hechos que se produzcan, sino un intento también mediante las coordinaciones necesarias entre las partes para evitar que los hechos o incidentes que puedan romper el cese al fuego pues no se produzcan. ¿Cómo es la proyección de todo el mecanismo? ¿Qué se espera y para cuándo se espera un éxito concreto, palpable? Pues la verdad es que el cese al fuego está ya en plena vigencia. Hay algunos reportes, digamos, de incidentes de alguna forma menores que han sido, digamos, conocidos públicamente, pero que solo ese mecanismo es el que está autorizado para colocar en público. El hecho más notable de este asunto del cese al fuego y su vigencia es la condición en la que supuestamente había un plan para atentar contra el fiscal general de la Nación, y sobre eso el mecanismo también está estudiando, digamos, los elementos sobre si tenía fundamento o no ese pretendido, digamos, plan contra el fiscal general. Lo que sigue es un cese al fuego que debe llegar aproximadamente hasta el mes de febrero del próximo año, y en la medida en que funcione y el resto de la agenda, César Miguel y oyentes, que está hablándose con el ELN, pues vaya funcionando, la idea es prorrogarlo, ojalá ya, digamos, de una manera definitiva. Muy bien. Bueno, Darío, muchísimas gracias, Diego, por estos minutos en la mañana de hoy. Diego Arias es analista político y nos habló desde la ciudad de Bogotá. Son las 10:47 de la mañana. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Y ya para cerrar, ¿qué tenemos, Flor Alicia? Después de 42 años de no saber que el otro existía, Jimmy Lippert Tiden, un veterano estadounidense, pudo abrazar a su madre biológica chilena por primera vez, meses después de iniciar la búsqueda para reunirse con sus parientes perdidos y descubrir los misterios de su adopción falsa.
Su viaje para encontrar a la familia biológica que nunca conoció comenzó en abril de este año, después de leer noticias sobre adoptados nacidos en Chile que se habían reunido con sus parientes biológicos con la ayuda de Nos Buscamos, una organización chilena sin fines de lucro. La organización descubrió que Tayden había nacido prematuramente en un hospital de Santiago, la capital de Chile, y había sido colocado en una incubadora. A González le habían dicho que abandonara el hospital, pero cuando regresó a buscar a su bebé, le dijeron que había muerto y que su cuerpo había sido desechado, según el expediente del caso que Tayden resumió a la Associated Press. ¡Qué increíble ese caso! Dios, qué de cosas se ocurren, ¿eh? Pues bien, el reloj nos dice que ya son las 10:48 de la mañana. En Conexión Radio es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxitos 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en los controles, y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.